digo, a diferencia de muchos países más desarrollados que nosotros, siempre el gobierno o la autoridad se ve un poco más como un aliado del empresariado que un enemigo, ¿no? Estamos muy avanzados, tan es así que cada movimiento que tú haces, cada factura que tú emites, cada factura que te emiten, pues prácticamente ese timbre fiscal que mucha gente pues no sabe lo que es realmente, avisa de manera inmediata al sistema del SAT. Entonces están prácticamente siguiendo los rastros de lo que estás vendiendo, lo que estás gastando, antes de poner la primera piedra. El tema fiscal ya tiene que estar resuelto. Porque si no lo haces así, aunque muchas veces suele ser incómodo, porque hay que hacer una serie de adecuaciones a tu plan inicial o gastos preoperativos. Muchas veces ya tienes que saber por dónde viene. Al final del día, tu aliado más importante, tu socio, es la autoridad, porque le corresponde el 30% de tu utilidad. Entonces, tú ya tienes que saber cuál va a ser en tu performance de negocio, cuál va a ser tu ingreso esperado, tu utilidad esperada fiscal, costos que vas a poder deducir, qué costo vas a poder acreditar. Entonces, toda esa parte, yo siempre digo, el desarrollador se puede dedicar a desarrollar y vender, y el tema fiscal, en vez de dejarlo hacia un lado, empezar y tratar de parchar al final, cuando empiezas a escriturar y todo, a ver que empiezan los bomberazos, ¿no? Mejor hay que resolverlo antes, y luego ya te dedicas a desarrollar y vender, que es lo que sabes hacer, que tú tienes que saber las reglas del juego. Si vas a entrar a los negocios, tienes que tener, y esto también siempre lo comento con mis clientes, no es nada más, oye, voy con mi contador o voy con mi asesor fiscal y él me va a resolver y va a ser un mago y va a mover y deshacer y al final no voy a pagar o voy a pagar en base a algo muy bajo. No se trata de eso, sino tú como empresario tienes que entender mínimo de tu sector cómo funcionan los impuestos o cómo, en base a qué vas a tener que pagar. Llegan muchos del tema del Bitcoin, de toda esa moneda digital que prácticamente no está regulada, ¿no? O sea, no está regulada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces no pueden haber transacciones de, oye, te compro un departamento o te pago un servicio con Bitcoin, cosa que en Estados Unidos sí ocurre. Hola a todos, nuevamente en su podcast Lookout, hoy con un gran invitado, Rafael Villamil, socio de Fase Asesores. Rafa, ¿qué es Fase Asesores para empezar y para introducir a la gente en el podcast del día de hoy? Muchas gracias, Cristian. Un placer estar contigo aquí en tu podcast. Pues Fase Asesores es una firma que ya vamos a cumplir 15 años. Es una firma yucateca dedicada a toda la parte contable, auditoría, fiscal, defensa fiscal. O sea, hemos crecido a lo largo. Empezó, pues mi socio Miguel, mi socio Rodrigo, empezaron en 2014, siendo pues un abogado y un contador, llevando contabilidades del tío, del primo, así. Yo me integro en 2017 y pues bueno, ahorita estoy muy orgulloso de formar parte y consideramos que somos una de las firmas más grandes de la ciudad. De la ciudad y del sureste, ¿no? Por así decirlo. Por ahí va. O sea, llevan Espero. varias cosas en Quintana Roo, en Campeche. Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de participar en varios estados de la República y pues con clientes que han puesto la confianza en nosotros yucatecos. También, ¿no? Sí, claro, o totalmente. Sea, digo, a veces uno por humilde, ¿no? Sí. Rafa, a lo largo de tu carrera y en la parte de auditoría fiscal, ¿cuál ha sido el reto más complejo? Nos gustaría enfocarnos más hoy al sector inmobiliario, donde vamos a estar más hablando más que nada. Sabemos que tu expertise es amplia en temas de emprendimiento y empresas, pero ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes en el sector inmobiliario para hacer algún reto complejo de asesoría de establecer el funcionamiento adecuado, una planeación de un proyecto inmobiliario? Porque generalmente encontramos que los proyectos están estructurados siempre de manera muy diferente. O una empresa, o un fideicomiso, o una persona física. Entonces, a veces hay muchos jugadores en ese campo, ¿no? Sí, Cristian. O sea, mira, han habido a lo largo de toda esta trayectoria, han habido casos de todo tipo, ¿no? Me pasa mucho que son terrenos muchas veces antiguos, que convencen al abuelo que lo aporte para efectos de desarrollar una torre o un desarrollo inmobiliario residencial. Terrenos que vienen problemados. Hay muchas cuestiones. Yo creo que una de las principales problemáticas en ese sentido, al inicio, la problemática personal fue la edad de nosotros, ¿no? Siempre empezamos a trabajar desde muy jóvenes y siempre tratar de llegar a clientes inmobiliarios de toda la vida aquí en el estado o fuera, pues es muy complicado hacer que cambien la manera de actuar de sus negocios o la manera de llevar todo su tema administrativo, contable, fiscal, asesorado por gente
30 años más joven que ellos, ¿no? Con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer las cosas, con un compromiso hasta el final con nuestros clientes. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que nos enfrentamos como firma al inicio. Y posteriormente, cuando vieron que pues, éramos de verdad y estábamos respondiendo a las expectativas que ellos tenían, pasamos ya a un cambio ahí muy interesante cuando Mérida empezó a tener más desarrollos verticales. Sí. O sea, ¿por qué? Porque el yucateco está acostumbrado a tener su desarrollo residencial. Pues yo tengo mi casa con mi patio, con mi todo, ¿no? Sí. Así crecimos todos. Pero luego, obviamente, a ver el boom inmobiliario, los últimos 10, 15 años acá, empezaron a venir pues las torres, ¿no? Las famosas torres. Y nos damos cuenta que para efectos fiscales, pues el costo del terreno, que es el principal activo o inventario de un desarrollador, resultaba ser muy pequeñito a comparación de las ventas, porque las ventas iban para arriba. Entonces, en un terreno muy chiquitito sacaban un montón de ventas de allá, ¿no? Sí. Entonces, ahí empezó el reto de, oye, ¿cómo cambiamos la dinámica de que no se vuelva, pues ahora sí que un suicidio fiscal hacer este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que cambiar un poquito la manera y convencer al desarrollador de que hay una manera diferente de hacer a como llevaba haciendo los últimos 40 años, ¿no? Sí, y realmente hay mucho más inversión, mucho más gasto cuando es algo vertical. No puedes ir seccionado, no puedes ir tanto plazo. Generalmente entras y sales en un plazo mayor, entonces generas mucho más dividendos o cargas fiscales a lo largo del proyecto, ¿no? Sí, y no cuentes con el terreno, que es lo importante. Si tú te vas a un desarrollo que desarrollan 1000 casas, pues bueno, necesitas hectáreas y hectáreas de terreno que al final del día, pues es costo que puedes tú aplicar a la venta de la casa. Pero en un departamento le toca un pedacito de un terreno pequeño a comparación de lo que se vas para arriba. Entonces, siempre ese fue como que un reto que nos tocó cambiar esa manera de actuar de muchos de los clientes cuando empezó a haber un boom inmobiliario en Mérida, ¿no? Rafa, generalmente, hablando de temas fiscales, cambia constantemente, de hecho cambia cada año. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué perspectivas tiene el SAT hoy en 2025 a comparación de los años anteriores? Que se entiende que la búsqueda hoy del SAT es recabar más y cada día más, ¿no? Sí, Cristian. O sea, realmente el SAT, a diferencia de muchos países más desarrollados que nosotros, siempre el gobierno o la autoridad se ve un poco más como un aliado del empresariado que un enemigo, ¿no? Muchas veces creo que ahí ha habido siempre una disputa entre el empresariado mexicano, no solo yucateco, sino mexicano, con la autoridad, ya sea estatal, municipal, federal. Entonces siempre es como, le llamo, ¿no? Como el gato y el ratón, ¿no? Yo me muevo por aquí y trato de agarrarte por acá y viceversa, ¿no? Entonces, de entrada creo que la perspectiva es errónea desde mi punto de vista muy personal. Y el SAT, hemos visto casos muy fuertes como, por ejemplo, el de Salinas Pliego, ¿no? Que dice, yo te debo, pero tú tienes otros números y vámonos a pleito hasta que esto muera, ¿no? Entonces, ahorita el SAT está con la contabilidad electrónica, que desde 2014 aplicó, que mucha gente pensará que México, al ser un país subdesarrollado en ciertos sentidos, tiene un sistema tributario arcaico. La realidad es que no. La realidad es que no. Estamos mucho más avanzados que hasta yo diría que el IRS en Estados Unidos en materia de digitalización. No, de hecho, desde la centralización bancaria. Totalmente. O sea, hoy lo ves y en México las transferencias son inmediatas y te vas a un país como Colombia, que es igual de grande e importante. Correcto. Y no se puede hacer una transferencia de banca. Es correcto. Sí, no, de hecho, en temas, vamos a llamar de digitalización en materia bancaria, fiscal, estamos muy avanzados. Tan es así que cada movimiento que tú haces, cada factura que tú emites, cada factura que te emiten, pues prácticamente ese timbre fiscal que mucha gente pues no sabe lo que es realmente, avisa de manera inmediata al sistema del SAT. Entonces, te están prácticamente siguiendo los rastros de lo que estás vendiendo, lo que estás gastando, para que al final compulsan y ven cómo, de acuerdo a lo que reportaste, comparan con lo que ellos tienen y de ahí es donde empiezan a mandar invitaciones, entre otras cuestiones, ¿no? Pero el SAT hoy por hoy tiene pues la sartén por el mango en muchos sentidos, desde que hubo 2019 la reforma fiscal, donde ya pues prácticamente ligan el código fiscal
ya con el Código Penal en casos de defraudación. No conozco el caso hasta ahora que metan a un empresario a la cárcel por tema de defraudación fiscal, pero ya tienen la opción de hacerlo. Entonces, sí, cuando ya se pueden sentar contigo a negociar algo, pues ellos saben que tienen ese as bajo la manga de que lo dice en la ley y pues, sí, lo puedo aplicar. Entonces, yo creo que con ese enfoque el SAT ya se puede poner un poco más agresivo en cuestión de recaudación. Entonces, yo creo que ahorita vienen años pues interesantes, y más que nada con todo el tema del Poder Judicial que estamos viviendo, toda la reforma que estamos teniendo, que ya se aprobó, en donde pues con nosotros como contribuyentes tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ir cada movimiento, pues tener todo para poder comprobar que lo que estamos haciendo realmente lo estemos haciendo, y para que en caso de que tengamos que caiga una facultad de comprobación de la autoridad, pues poder demostrar lo que tenemos, ¿no? Generalmente cuando hacemos un proyecto dejamos como que la parte fiscal y legal como que a un ladito y no nos importa tanto. ¿En qué momento es el adecuado empezar a planear en un proyecto pues, la estrategia o cómo van a ser tus movimientos fiscales, ¿no? Pues mira, yo siempre, Cristian, le comento a mis clientes, antes de poner la primera piedra, el tema fiscal ya tiene que estar resuelto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no lo haces así, aunque muchas veces suele ser incómodo, porque hay que hacer una serie de adecuaciones a tu plan inicial o gastos preoperativos, muchas veces ya tienes que saber por dónde viene. Al final del día, tu aliado más importante, tu socio, es la autoridad, porque le corresponde el 30% de tu utilidad. Entonces, tú ya tienes que saber cuál va a ser en tu proforma de negocio, cuál va a ser tu ingreso esperado, tu utilidad esperada fiscal, cuáles van a ser tus costos que vas a poder deducir, qué costo vas a poder acreditar. Entonces, toda esa parte, yo siempre digo, el desarrollador se puede dedicar a desarrollar y vender, y el tema fiscal, en vez de dejarlo hacia un lado, empezar y tratar de parchar al final, cuando empiezas a escriturar y todo, va a ver que empiezan los bomberazos, ¿no? Mejor hay que resolverlo antes, y luego ya te dedicas a desarrollar y vender, que es lo que sabes hacer. O sea, sí, la parte complicada, incómoda es al inicio. Ya después, una vez que ya tienes un tema, una base sólida en materia fiscal en tu desarrollo, que muchos desarrollos pues no hablamos de un peso, no hablamos de sí, muchas cantidades muy importantes, pues mínimo ya tener una directriz de cómo vas a operar en materia de fideicomiso, en materia de desarrollo privado, lo que sea, puedas tú ya tener las armas listas antes de empezar a vender, porque una vez que empiezas a recibir tu primer anticipo, tu primer depósito, ya tienes que dar un tratamiento fiscal. Okay. Entonces, mucha gente pues, decía, no, es un depósito en garantía. Realmente no, porque firmas una promesa posiblemente, ¿no? Sí. Ya estás comprometiéndote, ya estás separando una unidad. O sea, eso ya legalmente no es un depósito en garantía, porque ya se está estableciendo una compraventa formal, ¿no? Entonces, sí, antes de hacer eso y recibir un peso, tienes que saber por dónde se va a ir ese dinero y en qué lo vas a gastar, ¿no? Entonces, por ahí. No, y generalmente lo que pasa es que lo hacemos como que, pues no importa tanto. Y siempre ha sido un estigma, como platicamos antes de entrar, el tema de hacer una estrategia. Sí. Pero decías que el mismo gobierno tiene beneficios y que realmente la gente a lo mejor no entiende o no sabe o prácticamente cree que es mal utilizar o de alguna forma... Siempre, Cristian, el tema fiscal ha sido tabú. O sea, sí, siempre. ¿Por qué? Porque pues hay gente que está a favor, en contra de ciertas situaciones. Eso es cuestión de cada quien. Lo que sí es que tú tienes que saber las reglas del juego. Si vas a entrar a los negocios, tienes que tener, y esto también siempre lo comento con mis clientes, no es nada más, oye, voy con mi contador o voy con mi asesor fiscal y él me va a resolver y va a ser un mago y va a mover y deshacer, y al final no voy a pagar o voy a pagar en base a algo muy bajo. No se trata de eso, sino tú como empresario tienes que entender mínimo de tu sector cómo funcionan los impuestos o cómo, en base a qué vas a tener que pagar, ¿no? Entonces, a mí me interesa, siempre digo que soy un maestro frustrado, sí, porque siempre acabo tratando de explicar y que mínimo el empresario se vaya con una idea de que, bueno, por aquí va, este impuesto tengo que pagar, me corresponde ISR, me corresponde esta parte de IVA en base a esta actividad que yo hago. Entonces, el tema, la autoridad también te da ciertos estímulos
o dentro de la misma ley o códigos que tú puedes aplicar, por ejemplo, el estímulo para desarrolladores de la deducción inmediata. Eso, pues mucha gente no sabe cómo funciona la deducción inmediata siendo desarrollador de muchos años. Me he topado con desarrolladores que Toda la vida lo han hecho. toda la vida lo han hecho, pero no saben realmente cómo funciona. O sea, a mí me dicen, lo hice porque mi contador me sugirió que para mi cierre anual me convenía, ¿no? Pero ellos no saben que al hacer eso, la ley te dice que tienes que aplicar ese mismo procedimiento durante 5 años con todos los terrenos que adquieras. Entonces empieza, oye, la apliqué y estuvo muy bonito que no haya tenido que pagar impuestos este año, pero el siguiente año ya compró terreno y tengo que hacer lo mismo aunque no lo necesite. Entonces, sí, eso debiste haberlo previsto antes de aplicar la deducción inmediata. Entonces, por ejemplo, en tema de arrendamientos, mucha gente llegan, por ejemplo, doctores, oye, sí, estoy arrendando un inmueble y ¿cómo pago impuestos? Bueno, existe la deducción ciega, por ejemplo, ¿no? De donde el SAT te dice, oye, tú que no eres arrendador o tienes una propiedad que rentas en materia patrimonial, tú no me compruebas ningún gasto, no tienes que hacer nada, tú me pagas en base al 65% de tu ingreso. O sea, prácticamente te condono el 35% y sobre el 65% nos arreglamos. Y mucha gente dice, ok, está bien, como no, yo no voy a meter mantenimiento, ni tengo nómina, ni tengo nada. Nos vamos sobre deducción ciega y es un ingreso que ellos tienen sumamente noble, ¿no? Pero se están colgando de un estímulo fiscal. Entonces, claro, esos son los tipos de tips, ¿no? Que tienes que saber. Justo decías el tema de las rentas. Sí. Llega mucha gente y no entiende, o sea, a veces entiende que hay ICRs, IVAs y retenciones. Sí. Y tiene 10 propiedades y las está rentando y de repente va y con sus tarjetas empieza a gastar todos esos ingresos que no los está fiscalizando de alguna forma, que cree él que no está fiscalizando porque le están pagando en efectivo, pero la realidad es que lo está gastando de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones para la gente común y corriente que hoy hace una renta? Pues mira, de entrada habría que ver si es el único ingreso que recibe. Sí. Para poder emitir una opinión. Sin embargo, la deducción ciega para mí es un arma sumamente... Yo siempre digo que las rentas es el ingreso más noble que una persona física puede tener, porque pues es lo más común, ¿no? Entonces yo digo, vamos a pagar vamos a colgarnos de la deducción ciega y pagar en base al 65%. Ya no te preocupas. O sea, ya te pones la estrellita con la autoridad, cumples con el beneficio que te está dando, con ese chance que te dan, y en base a eso pagas. Y ya puedes dormir tranquilo, no tienes ningún problema. Ya tienes un flujo mensual. Ahora, ya tienes una manera de comprobar tu estilo de vida, porque pues estás recibiendo esas rentas, y pues ya puedes firmar, porque no tienes que demostrar nada, porque ya te están quitando, bueno, en base a un 35, ¿no? O sea, ya te están cobrando en base a un 65. Sí, entonces, y muchas veces la gente ya está asalariada, ¿no? Simplemente a veces tiene ese ingreso extra o un par de ingresos extras, ¿no? Es correcto. Sí, es muy poco la gente, muy afortunada la gente que vive de arrendamientos. O sea, normalmente ya es gente, pues digo, de una cierta edad que a lo largo de su vida ha hecho un patrimonio y han ido a comprar propiedades que a la larga, pues esa es la intención de muchas personas. Oye, hacer un patrimonio, empezar a comprar propiedades a lo largo de mi vida para cuando llegue a una cierta edad me pueda yo retirar o nada más estar pendiente de las propiedades que tengo y tener más tiempo para mí y para mi familia, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de gente también es la que quiere vivir tranquila. Sí, al final es un poquito de lo que comentabas, ¿no? Entender un poquito lo que el gobierno busca y lo que nosotros debemos cumplir. Al final es entrar, como decías, entrar en muchos temas políticos, pero la realidad es que todo está hecho para que pues, nos vaya mejor en el sentido estricto, ¿no? Sí. En Yucatán ha habido cambios en estos últimos años en materias fiscales. Sí. Pues mira, de entrada hubo un cambio, ¿no? Cosa que fue hace un par de años en materias del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el ISAI. Sí, cierto. Que, pues bueno, de tener una tasa fija para pagar, ya ahorita se funciona como si fuese una tabla de impuesto sobre la renta, conforme el valor de la compraventa es el ISAI que va a pagar el comprador. Entonces ese fue un cambio muy importante porque pues es un impuesto, o sea, digo, en Yucatán se compran y venden propiedades todos los días. Entonces es importante también entender cómo funciona el ISAI y qué me corresponde, cuáles son mis límites
cuánto tengo que vender una propiedad y cuánto voy a pagar. El porcentaje varía dependiendo del monto de la venta. Antes era una tasa fija y tú sabías que vendas en 1 millón o vendas en 50 millones, tú ibas a tener una tasa en base de ISAI. Ahorita ya cambió y ya lo están adoptando también los municipios, porque el ISAI es un impuesto municipal. Okay. Entonces, los municipios se fueron como que contagiando y varios ya lo están... Sí, claro, totalmente. Ya recaudas un poquito más y más que nada que empezaron los desarrollos también en municipios. Claro. De venta de lotes, venta de todo. Entonces, pues obviamente ahí es un ingreso importante para el municipio, ¿no? De donde pueden recaudar en esas compra-ventas. Rafa, ¿cómo has visto que haya cambiado las políticas en México acerca de en los últimos 2-3 años con estos nuevos gobiernos? Pues mira, realmente siempre hay algo, ¿no? O sea, independientemente, no quiero tocar temas políticos, pero independientemente del color, siempre hay cosas mejores, peores, buenas, malas. Al final del día, yo creo que siempre uno tiene que actuar. Nosotros como iniciativa privada, hablo como nuestro despacho o como cualquier desarrollador o empresario en general, tiene que actuar en base apegado a la ley, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que no puedas planear, ¿ok? Claro. Que no puedas planear, que no puedas tú reducir la carga tributaria con mismos factores o estímulos que puedas tener. Entonces, por eso te digo, yo creo que tú tienes que mantener tu línea independientemente de quién esté. Y pues bueno, en base a eso, tú tienes que caminar. Entonces, siempre va a haber algo mejor o algo peor en el gobierno que esté. No, y definitivamente las políticas públicas van a estar cambiando siempre, todo el tiempo. Siempre, porque siempre hay nuevos negocios, nuevas cosas. Por ejemplo, ahorita me llegan muchos del tema del Bitcoin, de toda esa moneda digital que prácticamente no está regulada, ¿no? O sea, no está regulada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, no pueden haber transacciones de oye, te compro un departamento o te pago un servicio con Bitcoin, cosa que en Estados Unidos sí ocurre, ¿no? Pero, pues, ese tipo de cuestiones yo creo que tarde o temprano, bueno, ahorita se me ocurre el tema de plataformas digitales. Sí. Por ejemplo, todo el tema del Airbnb, no había una regulación como tal. Ahorita ya en la ley existen capítulos dedicados a plataformas digitales, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que irse adecuando a cómo el mercado se va moviendo. Entonces, cuando detecta que hay algo que se le está yendo, pues es donde tienen que, pues en el Congreso tienen que empezar a platicar, llegar a acuerdos para ver cómo van a regular esa actividad, cómo la van a fiscalizar. Entonces, yo creo que no tarda mucho que empiecen a trabajar en temas de Bitcoin y monedas y digitales, porque pues es algo que mundialmente ya se está usando. Justo tocaste un tema difícil, porque muchos argumentan que hoy en México y sobre todo en destinos de playa puedes adquirir propiedades con activos digitales. Ajá. Pero la realidad es que día tras día, por más de que han querido crear estrategias, es imposible que directamente se haga la transacción en base a la moneda a escritura, ¿no? 100%, sí, porque el notario no puede tomar eso como un pago. No puede darle fe a un pago porque no está regulada la moneda. Entonces, tiene que ser una triangulación. O una operación que se haga fuera de una escritura. O sea, un complemento del pago o algo por el estilo que acepte el vendedor, que el comprador le pague con eso, pero en una escritura no puede decir, oye, me pagó $1 millón en criptomonedas. O sea, no existe hoy en día. Ya han habido casos y me rebotan clientes que están en Tulum o con clientes más internacionales, que ellos están acostumbrados, oye, te mando no sé cuántas bitcoins, pues así como fue un tipo de cambio, al tipo de cambio de, oye, así está el bitcoin, ¿por qué no puedes escriturar un departamento si te estoy pagando? Y tienes que explicarles, no, es que pues en México no funciona así, no se puede, es más, un extranjero no puede adquirir una propiedad cerca de la playa, 80 kilómetros, porque es zona restringida, tiene que ser vía fideicomiso. O sea, hay varias regulaciones que normalmente eso nace para evitar, solamente que tan arcaica es esa regulación que se utilizaba para evitar invasiones. O sea, que el extranjero no pueda adquirir en la zona costera. Era para que evitar que un extranjero pueda ser dueño haz de cuenta, de la entrada al país. Okay. ¿No?
Entonces es por eso que... O sea, como un pirata, por así literalmente, o sea, literalmente, suena chistoso, pero literal. Entonces, así nace y así se ha mantenido. Sí. Entonces, pues, un extranjero no puede, a menos que sea una persona moral, o fideicomiso. No, o sea, alguna figura legal. Una persona física extranjera no puede. Sí. No puede. Rafa, para ir cerrando Sí. este episodio, y Sí. no quitarte mucho tiempo, que sabemos que la agenda es ocupada, ¿qué recomendación le darías primero al inversionista y la segunda al desarrollador? Porque generalmente son dos figuras que están todo el tiempo del día a día en el sector inmobiliario, ¿no? Sí. Pero generalmente hay gente que solo le gusta invertir su dinero con un desarrollador o en adquirir propiedades, y el otro que pues, le gusta estar haciendo el circo, ¿no? Sí, normalmente yo veo las dos caras de la moneda. Entonces yo diría, para el inversionista, número uno, que cuando va a invertir en un proyecto inmobiliario, busque certeza jurídica, ya sea en materia de que le vayan a pagar o vaya a comprar una propiedad, o vaya a entrar como inversionista, saber en base cómo está entrando. Oye, vamos a compartir riesgos y beneficios juntos. ¿Soy tu socio o soy un prestamista? Okay. O sea, independientemente vendas o no, tú me vas a pagar un rendimiento en base al dinero que te estoy dando. O dependo yo de tus ventas, porque son cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, yo de entrada diría buscar la figura. ¿Soy socio del proyecto o soy un prestamista de recurso para el proyecto? En base a eso, obviamente, soy prestamista, tener todos los contados en base a ley, saber cómo me van a pagar los intereses. Yo voy a tener que facturar los intereses porque es un ingreso acumulable para mí, ¿ok? Exacto. O cómo me van a regresar el dinero, ¿ok? Y lo mismo con un inversionista. Oye, voy a entrar a una serie de acciones. Esas serie de acciones tienen derecho a voz y voto. ¿Qué garantías tengo en base a la tierra? Que obviamente hay que ver si la tierra no está hipotecada. O sea, ver toda esa parte. Y también saber cómo vas a pagar mis dividendos. Porque el hecho de que te paguen los dividendos... Estás hablando de que son tasa efectiva 42.5, aproximadamente lo que pagas por recibir un dividendo. Entonces, oye, el rendimiento que me estás ofreciendo, ¿cómo va? O sea, ¿ya estás contando los impuestos? ¿No? ¿O cómo lo vas a pagar? Y el desarrollador, cuidar mucho al inversionista. O sea, ser muy claro. Yo siempre le comento eso a mis clientes. Oye, si vas a aceptar dinero y hay gente que está confiando en ti, poniendo parte de su patrimonio en el proyecto que tú tienes a cargo, mínimo tiene el derecho de entender lo que estás haciendo y de entender cómo ese dinero va a regresarles y qué costos van a haber y qué responsabilidades tienen ellos como contribuyentes al momento de recibir ese dinero. Porque me ha pasado muchas veces que no se explica o no son claros, ¿ok? Y, oye, es que nadie me dijo que tenía que pagar impuestos sobre mi rendimiento, cosa que es obvia. Sí. Pero tal vez el inversionista no está metido o es un doctor. O no quería. O sea, no quería. Sí, pensó que era limpio, ¿no? Pensó que era limpio y entonces ahí empiezan esos malos entendidos. Y muchas veces hablas de temas entre familias y cosas así que suele ser incómodo y siento que no tiene sentido. Entonces yo siempre digo, cuentas claras, amistades largas, así está el tema, así está mi desarrollo. Esto es, oye, pero no estoy contando los impuestos. ¿Quieres? Asesórate con tu contador de que vas a recibir esto. Sí. Y para que veas que lo que te estoy diciendo va a ser un poco menos porque tienes que pagar tanto. Entonces yo te diría, son esos dos consejos que puedo darle a ambos lados de la moneda. Rafa, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales y en teléfonos para que la gente se asesore con ustedes? La realidad es que me ha tocado estar con ustedes en un par de proyectos. Claro. Pero, pues, ¿dónde te pueden encontrar al final? Sí, pues mira, nosotros tenemos nuestra página de Instagram, es FAS Asesores. Ahí nos pueden encontrar. Yo personalmente no solo tengo Instagram privado, sí, pero pues ahí está nuestra oficina para todo gusto. El teléfono, si quieres, no lo tengo acá en la mano, pero te lo ponemos acá abajito. Sí. Y pues bueno, en lo que le podamos servir, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, amigo. Cristian, amigo. Esperamos podernos ver pronto. Sobre todo, es un placer. Adentrarnos más a temas mucho más empresariales, que es lo que queríamos hacer en un principio. Sí. Pero dijimos, tenemos corta la agenda, vamos a tratar de que enfocarnos en el tema inmobiliario. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Es un placer estar acá. Pues a todos los invito a que nos sigan escuchando en todas las redes sociales, en Como Uno Consulting y en el podcast Lookout. Y muchas gracias a todos. Gracias.